Hola a todos. Hoy es jueves, 4 de diciembre de 2025, y nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y sigue a Richard y a Michael. Puedes ver sus sitios web más abajo. El de Richard es democracyatwork.info y también puedes encontrar su canal de YouTube con el mismo nombre, Democracy at Work. Puedes seguir a Michael en su página web, michaelhudson.com. Empecemos contigo, Michael. En cuanto a la situación en Europa, sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania y hemos estado hablando de ese conflicto. La economía europea no va muy bien. En tu opinión, si los principales problemas económicos de Europa provienen de decisiones políticas, especialmente de su alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, ¿puede la UE evitar una mayor fragmentación sin replantearse de forma fundamental su estrategia geopolítica? Bueno, ese es exactamente el punto, Nima. En la superficie, los problemas de Europa son económicos, pero en el fondo son políticos. De hecho, son tan políticos que Europa parece estar en una marcha destructiva hacia la autodestrucción. Este pasado verano, vimos una amenaza constante de reacción legal ante la posible desintegración de la Unión Europea, como resultado de la política de los líderes de intentar confiscar los más de 200.000 millones de euros de Rusia retenidos en Bélgica. Bélgica intentó detenerlo, y otros países también lo han intentado. Así que el liderazgo de la UE, por encima de los jefes de Estado elegidos, como Macron, Scholz y Meloni, incluye a von der Leyen y a De Croo. Y ellos dijeron, bueno, hay una posición de respaldo. Si no podemos simplemente confiscar el dinero y entregárselo a Ucrania, es decir, en realidad, entregárselo a nuestras propias empresas del complejo militar industrial para fabricar armas para Ucrania, entonces comprometámoslo como garantía para un préstamo del Banco Central Europeo. Pues bien, el Banco Central Europeo dice, vais a ofrecer como garantía algo que no tiene ninguna posibilidad de cobrarse en la práctica. Porque en primer lugar, la Ucrania que surja no será la misma a la que el FMI, Estados Unidos, Europa y los tenedores privados de bonos han estado dando dinero. En segundo lugar, la parte occidental de Ucrania, que será lo que quede de Ucrania, estará tan devastada que no tendrá capacidad para pagar la deuda. Así que todo esto es capital ficticio. Está creando una especie de ficción operativa que permitiría a Europa seguir financiando una guerra continua en Ucrania. Así que lo que hay de político detrás de esto es que Europa está decidida a volver a librar la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez, Inglaterra y Francia se han unido a Alemania para decir, vamos a derrotar a Rusia esta vez. Bueno, quizá Japón y China puedan encargarse ellos mismos de eso. Perdieron la Segunda Guerra Mundial, pero dicen que no hay alternativa, parafraseando a Margaret Thatcher. Están absolutamente comprometidos con la Guerra Fría, a pesar de los votantes. Y hasta el punto de que hace unos días los europeos aprobaron una ley, la UE aprobó una ley, según la cual, para noviembre de 2027, no habrá importación de gas ni petróleo ruso por parte de ningún miembro de la UE. Hungría ya ha amenazado con acudir a los tribunales de la UE e intentar bloquear esto, alegando que su propia seguridad energética está amenazada y que deben tener seguridad energética. Es decir, continuar en comercio con Rusia y el Este, Kazajistán y los oleoductos que atraviesan al enemigo. Así que Europa sigue amenazando a Rusia. Y has visto a tus comentaristas en tu programa explicar cómo Rusia dijo que, si las armas y misiles provienen de un país europeo, o son fabricados por un país europeo, y simplemente lanzados desde Ucrania, eso constituye un ataque por parte del país europeo. Nuestra guerra con Europa será diferente de la guerra con Ucrania. Ucrania es quirúrgica, esa fue la palabra que usó Putin.
No estamos intentando destruir las regiones rusoparlantes de Donetsk y Lugansk, ni el resto del este de Ucrania. Estamos intentando preservarlas para que quede algo, y tendremos que reconstruirlas después de asegurarnos de que nunca más seremos atacados por Ucrania. Europa dice, bueno, Ucrania necesita la seguridad que le da nuestra capacidad de atacaros. Así que, por supuesto, vamos a apoyar a Ucrania. Y el defensor británico, el títere británico con el que quieren reemplazar a Zelensky, el otro Z, Zaluzhny, como se pronuncia su nombre, dice, bueno, incluso si hay un alto el fuego, vamos a librar una guerra de partisanos contra Rusia. Vamos a librar una guerra terrorista, y eso va a continuar. Pues bien, en cierto momento, el camino que está tomando Europa va a desembocar en una guerra que, como ha dicho Putin, será muy corta, y no habrá nadie con quien negociar cuando termine. Entonces, ¿por qué hace esto la UE? Si respondes a esa pregunta política, explicarás la autodestrucción económica de la UE. El objetivo es emplear el único sector industrial que Europa necesita para seguir creciendo, y ese es el sector militar. El problema es que la UE, y especialmente Gran Bretaña, no está produciendo nada que el resto del mundo necesite comprar, al menos no a un precio competitivo. Entonces, ¿cómo va a emplear Europa a su fuerza laboral industrial? Pues bien, lo único que puede hacer es emplearla en las industrias de fabricación de armas. Y si observas el mercado bursátil europeo, las únicas acciones que están subiendo son las del sector militar e industrial. El problema es que estas armas militares no son realmente para exportar. Ya hemos visto que no funcionan en Ucrania. Los tanques no funcionan bien. Los misiles pueden ser derribados fácilmente. Son solo para uso interno. Así que, en lugar de que las industrias europeas, y especialmente las alemanas, produzcan bienes industriales para la exportación, con el fin de equilibrar los pagos internacionales de Europa con Estados Unidos y el resto del mundo, y mantener estable el tipo de cambio del euro, solo se están produciendo bienes industriales para el propio consumo, esencialmente productos militares que serán destruidos en la guerra o quedarán ahí, al estilo estadounidense, sin usar y acumulándose, mientras enriquecen a las empresas armamentísticas. Así que solo los países europeos pueden utilizar los aviones de combate, drones, armas, misiles, bombarderos, tanques, vehículos blindados y municiones. Esta no es una asignación viable de recursos que vaya a sostener el crecimiento europeo, porque de algún modo va a necesitar dinero extranjero, y la UE no lo está haciendo. De hecho, la UE ni siquiera está modificando su sistema fiscal para imponer impuestos a la inteligencia artificial, a las empresas de alta tecnología, del tipo Silicon Valley, que operan en la UE. Y como la UE no puede participar en toda esta revolución de la inteligencia artificial, ya que requiere tanta electricidad, el Wall Street Journal publicó ayer, 3 de diciembre, un artículo titulado «El impulso de la energía verde en Europa sale mal». El artículo decía que lo que está causando el problema energético de Europa es su intento de volverse ecológica, de depender de la energía eólica y solar. Eso ha resultado tan caro que está provocando la desindustrialización. No había ni una palabra en el artículo sobre cómo la escasez de energía y el aumento de los costes son en realidad consecuencia de haber dejado de importar energía rusa. El informe señalaba que Alemania tiene ahora las tarifas eléctricas domésticas más altas del mundo desarrollado. Y culpa de esto, como dije, al hecho de que ha intentado utilizar la energía eólica y la energía solar. La electricidad en Alemania cuesta 38,6 céntimos por kilovatio hora, en comparación con 25 céntimos en Polonia, 16 céntimos en Estados Unidos y solo 13 céntimos en Canadá. Esto significa que los empleadores alemanes tienen que pagar 4 veces más por la electricidad que los productores estadounidenses y canadienses, y que deben pagar a sus trabajadores un salario lo suficientemente alto
como para cubrir esta cuadruplicación de los costes energéticos, costes que en el pasado la UE había estado subvencionando para evitar que sus trabajadores alemanes, franceses e italianos se enfrentaran al tipo de presión salarial que se observa en Estados Unidos. Y no están dispuestos a monetizar esta deuda del modo en que lo hace Estados Unidos. Intentan financiar su deuda endeudándose en el extranjero. Y ese endeudamiento sostiene su tipo de cambio en la balanza de pagos, pero al precio de tener que devolverlo, convirtiéndolos en un país deudor al estilo del sur global, donde gran parte de sus ingresos se destinan al servicio de la deuda externa. Esto financia su dependencia de las importaciones y la dependencia del gobierno, mientras se niegan a permitir que el sector público haga lo que hizo tan próspera a la revolución industrial en el siglo XIX. En esencia, la economía tiene que hundirse, el tipo de cambio tiene que hundirse, el nivel de vida tiene que hundirse. ¿Qué va a hacer la mano de obra europea si no puede emplearse en la producción de bienes industriales? Pues la situación no hace más que empeorar. Estados Unidos ha insistido en que Europa evite cualquier alejamiento de los combustibles fósiles, del gas y del petróleo, porque así es como la política exterior estadounidense, como ya hemos comentado, intenta controlar a otros países. Si Estados Unidos puede controlar la mayor parte del comercio energético mundial, petróleo y gas, mediante el control de Venezuela, Irak, Siria y el resto del cercano Oriente, y aislando a Rusia, entonces puede mantener la capacidad de imponer sanciones a otros países y obligarlos a hacer concesiones cuando Trump llegue e intente negociar con ellos. En resumen, esto plantea un gran problema para Europa. No tiene mucho que exportar para pagar lo que intenta importar. Se ha vuelto dependiente no de Rusia, donde antes existía un equilibrio comercial, porque Rusia compraba bienes alemanes y de otros países europeos y aceptaba inversiones de empresas europeas, sino de Estados Unidos. Depende de Estados Unidos, que ha convertido su comercio exterior en un arma y ha bloqueado su comercio con China. Lo hemos visto con la adquisición de Nexperia. La UE dice: no permitiremos que exista ninguna empresa china que sea principalmente de propiedad china. China es mala, es nuestro enemigo, y confiscaremos cualquier empresa en la que China tenga una participación mayoritaria de más del 50%, tal como hicimos con Nexperia. China ha protestado, y la Unión Europea responde: de acuerdo, no vamos a cambiar de opinión. China replica: bueno, evidentemente, no vamos a proporcionaros los chips informáticos que la empresa Nexperia necesita para mantener en funcionamiento vuestras compañías automovilísticas, los chips que necesitan para la apertura automática de puertas, las ventanillas automáticas y otros sistemas eléctricos. Así que puedes simplemente cerrar tu empleo. Volkswagen y Mercedes ya han dicho que para enero tendrán que reducir su plantilla. Y Estados Unidos le dice a Europa: esperad, estad dispuestos a sacrificar vuestra industria automovilística y otras industrias por la Guerra Fría. Y von der Leyen, Kallas, Macron, Starmer y Merz, todos están a favor de esto. Así que es una decisión política que ha creado lo que parece ser un suicidio económico innecesario. Y no parece haber ninguna forma de que Hungría, la República Checa u otros opositores a esto eviten la marcha hacia la muerte en la que se encuentra Europa. Richard, interven. Sí, me gustaría sacar a la luz lo que ha estado bajo la superficie. Y eso significa ser muy honestos sobre la brecha entre el liderazgo político de los países europeos y tanto su clase capitalista industrial como la clase trabajadora. A eso me refiero. Esta crisis de la que hablamos, todo ese lenguaje de fatalismo y pesimismo, la histeria sobre Rusia, son actos de autoprotección de una clase política en decadencia. Las personas que dirigen las cosas, Starmer, Macron, Merz, von der Leyen, todos ellos, crecieron y se convirtieron en figuras políticas durante la guerra Ethnicnacit.
Son marionetas de Estados Unidos. They are puppets of the United States. They always have been, and they have been very well. Siempre lo han sido, y han sido muy bien recompensados por desempeñar ese papel. Estados Unidos les dio margen para enriquecerse en esa posición porque servía a los intereses estadounidenses. Pero todo eso se ha acabado. El imperio estadounidense, lejos de crecer, se está reduciendo en términos relativos. No se está expandiendo con rapidez y está siendo superado y adelantado por China y los BRICS. Eso ha generado una cascada de dificultades. Estados Unidos, como líder de Occidente, ha logrado conservar la mayor parte de su riqueza a pesar del declive. ¿Y cómo lo ha hecho? Trasladando el peso del declive del imperio estadounidense a quienes están por debajo, a quienes tienen menos poder y riqueza para resistirlo. Eso incluye a Europa. That includes Europe. That's what the spectacle is of Mr. Trump. Eso es el espectáculo. El señor Trump diciéndoles a los británicos que no pueden tener acceso a la economía estadounidense a menos que nos concedan un arancel. Y lo mismo ocurre con el resto de los europeos, diciéndoles que tiene su propia política para Ucrania, que puede o no coincidir con la suya. Les demuestra que no les tiene ningún respeto, culminando la semana pasada en las reuniones entre Estados Unidos y Rusia, en las que ni siquiera se permitió a los europeos participar. Y cuando se les permite estar allí, eso es todo lo que pueden hacer, estar allí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un liderazgo político desesperado en Europa, y lo que está haciendo es ocuparse de sí mismo, con esa maravillosa mentalidad individualista de la que Occidente está tan orgulloso. Así que están dispuestos a ir a la guerra con Rusia. Sus carreras se han acabado. Su gente ya está en proceso de descubrir y afrontar que estos líderes no han sido capaces de mantenerse al ritmo del ascenso de China y de los BRICS como nueva potencia en la economía mundial. Han atado su destino a Estados Unidos, que es una potencia en declive relativo, y han mantenido su relación servil con él, incluso cuando Estados Unidos los maltrata para conservar su propia riqueza relativa. Y luego von der Leyen va a Estados Unidos y promete que, si los aranceles son solo del 15% y no del 30%, comprarán gas natural, como señaló Michael, a 3 veces el coste del petróleo y el gas rusos, y se comprometerán a invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos. Estas son economías que están en apuros si mantienen esa inversión en casa, pero van a hacerlo en Estados Unidos. Su gente no lo permitirá, y eso se está acercando cada vez más. Incluso los capitalistas, al ver cómo sus industrias son diezmadas, han empezado a reunirse y hablar entre ellos, tanto dentro de los países europeos como con sus homólogos en Estados Unidos. Porque todos están un poco preocupados de que los políticos se aferren a algo que no es un acuerdo sostenible. No pueden controlar a los chinos, así que un actor importante está fuera de su control. Ahora están observando las reacciones en Europa y América que empeoran el problema para ellos. Ya se les puede ver hablando entre ellos en secreto, si pueden hacerlo sin ser descubiertos, intentando idear algún plan que conduzca a un resultado mejor. Los líderes de Europa están ahora impulsando este discurso sobre el armamento, sobre enfrentarse a Rusia, convirtiendo a Putin en Stalin para poder repetir todo el juego. Esta es su única forma de desviar y distraer la opinión pública dentro de Europa de sus colosales errores, su colosal subordinación a costa propia, tal como Michael lo explicó correctamente. Van a ser culpados. Ellos lo saben, yo lo sé, y todos los que prestan atención lo saben. Todo lo que les queda es este tipo de comportamiento histérico. Callas dijo algo la semana pasada que hizo que el mundo entero empezara a reírse. Ella atacó a Rusia por haber atacado a Europa 19 veces en la historia reciente, mientras que Europa nunca ha atacado a Rusia. Ningún Napoleón en sus palabras, ningún Hitler en su vida. Está completamente perdida. Sabes, no es importante que sea ella ni lo que diga.
Pero cuando una funcionaria en esa posición tiene que hablar con semejante locura, sabes que se ha llegado a cierto punto. Cuando el resto de sus aliados no hacen nada para contrarrestar la insensatez, porque están ocupados asintiendo, es porque la demonización de Rusia es la única historia política que les queda. Así que van a contarla, repetirla y provocar incidentes en torno a ella, porque ese es su compromiso moribundo. Y es cierto que para la clase trabajadora, e irónicamente también para los capitalistas, esta es una política demasiado a corto plazo. Necesitan vivir a más largo plazo. No les importa preservar las carreras políticas de Starmer, Macron y Merz. Son candidatos minoritarios. Starmer solo está ahí por la loca incompetencia de los conservadores, que le dieron una elección que no puede volver a reproducir. Así que creo que eso es lo que, deberíamos señalar con el dedo. Si otros aún no están preparados para hacerlo, que la gente de la izquierda señale este colosal fracaso en Europa y diga a los europeos que más les vale deshacerse de este tipo de mentalidad política, de este tipo de liderazgo, y empezar de nuevo. Y por último, el espectáculo de este dinero, el dinero que estáis robando a Rusia, porque no os gustan sus políticas, porque estáis intentando salvar las carreras políticas, ya sabéis, líderes en decadencia. Y en ese proceso, perdón por la interrupción, en ese proceso vas a defender a un líder que no puede sacarte del lío en el que estás. Robar dinero es un ejemplo magnífico. Estás robando dinero de Rusia. Eso envía un mensaje a todos los demás países que mantienen sus activos en bancos occidentales. Es arriesgado de una forma que no habían considerado posible hasta ahora, y será aún peor si hacen alguna de las tonterías de las que hablan. Ellos lo saben. Hay una razón por la que el gobierno belga dice que esto no va a suceder, porque están implicados, ya que Euroclear tiene su sede en Bélgica. Son ellos quienes van a ser demandados y saben que pueden perder. No quieren ganar ni perder, simplemente no quieren que esto ocurra. Quieren seguir obteniendo los beneficios de estar donde se deposita el dinero. No quieren perder eso. A largo plazo, no le conviene a Europa convertirse en el lugar donde ya no se pone el dinero, y las personas que dirigen Europa lo saben. Esto es una maniobra política, un intento desesperado de aferrarse para que von der Leyen pueda fingir que es una figura importante en la política mundial, cosa que nunca fue. Pero ahora han llevado a los europeos en una dirección que acabará volviéndose en su contra. Y por eso tanto la clase trabajadora, a su manera, como los capitalistas, a la suya, están dándose cuenta, quizá un poco tarde, de que tienen que hacer grandes cambios en Europa. Y los harán. Esos políticos de los que hablamos ahora desaparecerán de la historia muy pronto. Bueno, Richard, tú y yo hemos destacado que el problema surge de que Estados Unidos inició la nueva Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero esta política antirrusa es, como acabas de decir, no solo una política estadounidense, es una política europea, básicamente el legado del antiguo partido nazi, y tiene un origen europeo bastante independiente de Estados Unidos. Se trata de esa herencia nazi europea, superviviente en los antecedentes familiares no solo de von der Leyen, sino también de Merz, unida al odio de los estados bálticos hacia Rusia por la ocupación traumática que allí tuvo lugar, al igual que en la Alemania del Este. Pero aún así, el problema es principalmente de Europa. El resultado de todo esto es que proyecta su odio hacia Rusia mientras comparte con Estados Unidos el deseo de la Guerra Fría de atacar a Rusia. Y cree que, de algún modo, como en el pasado, Estados Unidos va a apoyarla en todo esto. Pensaba, bueno, siempre tendremos nuestra economía respaldada porque somos en esencia la legión extranjera de Estados Unidos, luchando principalmente contra Rusia. Estamos sobre el terreno. Así que,
Del mismo modo que Ucrania va a luchar hasta el último ucraniano, nosotros estamos dispuestos a luchar hasta la última industria europea, y quizá incluso hasta el último europeo, si acabamos en una guerra militar contra Rusia. Pues bien, hace una semana, el Financial Times publicó un artículo de opinión de Martin Sandbu que mostraba la reacción ante todo esto. Nuestro artículo se titulaba Europa necesita un plan para desvincularse de Estados Unidos. Y señalando la rendición de von der Leyen y las exigencias arancelarias de Trump que mencionaste, una especie de concesión europea en el sentido de aceptar luchar contra China, no comerciar con China, y en su lugar comerciar con el mercado estadounidense en declive y colapso, en vez de con los mercados chinos y del este asiático en crecimiento. Sandbu escribió que debería quedar claro que basar el sustento en las ventas a Estados Unidos es cada vez más una desventaja y menos una ventaja. Los exportadores europeos pueden encontrarse excluidos de los mercados la próxima vez que la Casa Blanca quiera exportar algo. Pues bien, él dice, y estoy de acuerdo, que la UR necesita protegerse alejándose de la dependencia de los mercados estadounidenses para sus exportaciones, porque Trump los ha convertido en un arma. Trump dice, bueno, ahora insistimos en que exportéis más e invirtáis más en Estados Unidos. Así que Estados Unidos está reteniendo a las empresas europeas en su territorio, esencialmente como rehenes. Europa tiene que aceptar pagar tributo a Estados Unidos, concediendo préstamos e inversiones a empresas estadounidenses, y debe reorientar sus patrones comerciales del este hacia Estados Unidos. Esa es la concesión que von der Leyen, y con ella, toda la política exterior de la UE, ha asumido. Toda la UE es von der Leyen. No se trata solo de ella. Es todo el liderazgo político de la UET el que, como dices, está desvinculado de lo que quieren los votantes. Esto es algo que, por naturaleza, no puede sobrevivir políticamente sin un Estado policial. Y de hecho, eso es hacia lo que se están moviendo la UE y Gran Bretaña con su intento de prohibir partidos como alternativa para Alemania, partidos que intentan detener la guerra con Rusia y se preguntan si realmente vale la pena sacrificar nuestro propio crecimiento industrial y económico y nuestro nivel de vida solo para perjudicar a Rusia. Y el liderazgo de la URR dice que sí, que lo es. Odiamos más a Rusia de lo que deseamos proteger nuestra propia economía. Todo gira en torno al odio con una raíz histórica. Y no se trata solo de Napoleón y Hitler, también de Gran Bretaña en la guerra de Crimea, y antes de eso, de Suecia atacando a Rusia, de Polonia. Creo que el liderazgo ruso ha repasado toda la lista de ataques de Europa Occidental contra Rusia, y dicen, por fin hemos entendido el mensaje. ¿Consideráis que lo que llamáis civilización occidental es incompatible con la de Rusia, Asia y el resto del mundo? Y ustedes insisten en un liderazgo unipolar, bajo el cual son los fieles servidores de los neoconservadores estadounidenses, a cambio de su esperanza de que de algún modo Estados Unidos proteja su crecimiento, aunque ahora Trump haya retirado el suelo bajo sus economías. Y están perdidos en ese pasado. No pueden aceptar la realidad, porque como usted dice, eso significa no solo el fin de sus carreras, sino también el fin de su ideología. La ideología de que Europa debe dominar el mundo y de algún modo convertir al resto del mundo en su imperio, como hizo Gran Bretaña en la India y otros países asiáticos, como hizo Alemania en África, como hizo Bélgica en África, como hizo Francia en el norte y centro de África. Todo esto es cultura colonial del siglo XIX. Incorporar a esos países al área de la libra esterlina, al área del franco, a los sistemas monetarios, financieros y económicos de Europa Occidental. Primero step principal de Rusia y luego a China. Esta es una visión del mundo. Este es su objetivo. En realidad, es lo que creen que aún pueden lograr, a pesar de que la guerra en Ucrania, como un escenario para Europa y Estados Unidos contra Rusia, y detrás de eso China, ha demostrado que Europa no puede ganar.
Y ahora las apuestas son tan altas que lo que está en juego es la supervivencia física, militar y demográfica de la propia Europa. Bueno, se puede ver claramente. Basta con mirar lo que ha ocurrido en los últimos días. Los enviados informales de Estados Unidos, Stephen Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, terminaron su conversación con Rusia, y Rusia dijo que, bueno, hay cosas en las que podemos estar de acuerdo, y muchas otras en las que no lo estamos. Y antes de las conversaciones, Witkoff y Kushner dijeron, bueno, vamos a hacer una parada en Europa, creo que fue en Portugal, y nos reuniremos con Zelensky y los europeos para consultarlo con ellos y contarles lo que está ocurriendo. Cuando las conversaciones terminaron, Witkoff y Kushner dijeron, bueno, supongo que realmente no tiene sentido hablar con Zelensky y los europeos. Los rusos nos convencieron de que no tienen ningún papel que desempeñar. Así que el informal estadounidense voló directamente de regreso a Washington después de hacer una llamada a Trump. Ni Trump, ni el equipo estadounidense, ni los medios de comunicación de Estados Unidos han revelado nada de lo que se dijo en las conversaciones de los últimos días, porque es simplemente demasiado embarazoso. Rusia dijo, ya lo hemos dicho antes. Russia said, we've said it before. There's not going to be a ceasefire until no habrá un alto el fuego hasta que derrotemos a Ucrania, establezcamos un gobierno que no sea neonazi y creemos un sistema judicial que celebre juicios al estilo de Nuremberg para castigar a los nazis que hicieron todo esto. Es cierto que lo que quede de Ucrania estará arruinado, pero Ucrania sí tiene una fuente de ingresos que no has mencionado. Ucrania puede demandar a Europa y a Estados Unidos por organizar el golpe de Estado del Maidán de 2014, por imponer un gobierno respaldado por potencias extranjeras que ha llevado a la matanza masiva de hombres ucranianos y también de algunas mujeres en la lucha inútil contra Rusia, con escasez de personal, de recursos y con armas inferiores que simplemente se arrojaron sobre Ucrania, muchas de las cuales ni siquiera funcionaban. Ucrania tiene la posibilidad de decir, no fuimos nosotros quienes lo destruimos, fueron Europa y Estados Unidos. This was Europe and the America. These were European arms. Eran armas europeas. Nosotros no dirigíamos los misiles. Fueron los estadounidenses en Wiesbaden y los británicos en Wiesbaden quienes dirigían los misiles, decidiendo dónde golpear en Rusia. Nosotros solo éramos el escenario, y éramos el enemigo, tanto como Rusia. De hecho, sufrimos más que Rusia, debido a la incompetencia y a la falta de apoyo hacia nosotros en Rusia. Si Ucrania quiere el dinero para reconstruir, después de pagar enormes reparaciones a Rusia por la destrucción de edificios civiles y partes de la Ucrania de habla rusa, y después de encarcelar y sin duda colgar a los culpables banderistas pronazis que fueron puestos en el poder por el golpe de Estado europeo y estadounidense que comenzó bajo Obama, bueno, entonces ya veremos qué queda de Europa después de todo esto. Obviamente, Europa y Estados Unidos van a obstaculizar cualquier intento de resolución en los tribunales internacionales. Dirán, bueno, tenemos que defender a Ucrania. Tenemos que defender a Ucrania dándole la bomba atómica. 24 horas después, puede que no haya Londres, París ni muchas ciudades alemanas, si eso ocurre. Así que creo que Putin lo ha dejado muy claro. Europa ha dicho, estamos de acuerdo, no pasa nada. Eso significa que nuestro sueño ha fracasado. ¿Y quién quiere vivir en una Europa cuyo sueño de dominación mundial ha fracasado? Si nos hacen volar por los aires, bueno, ese es el fracaso de nuestro sueño. Y más vale que nos vayamos con él. En cierto modo, eso es el reflejo de lo que dijo el presidente Putin cuando Estados Unidos respondió a la idea de la destrucción atómica mutua, diciendo, bueno, por supuesto, vamos a tomar represalias contra Estados Unidos y Europa si usan armas atómicas contra nosotros. ¿Quién quiere vivir en un mundo en el que Rusia sea dividida y transformada en otro tipo de sociedad? Se está viendo esta actitud y se refleja en Europa Occidental y en Estados Unidos. La diferencia es que Europa coge con agrado esta autodestrucción, mientras que Rusia intenta evitarla.
Ese es el contexto de lo que se está desarrollando diplomáticamente hoy y en los próximos meses. Richard, What the European leadership is doing is trying Lo que está haciendo el liderazgo europeo es intentar y esperar poder aprovechar lo que Michael acaba de decir, una profunda conciencia en Europa de que su posición en el mundo durante los últimos 500 años puede, de algún modo, ser rescatada, que puede restablecerse, que puede preservarse frente a lo que parece ser el auge de China en Oriente y el poder de Estados Unidos incluso en declive, que avanza a su costa. El liderazgo está comprometido porque es todo lo que tienen. Si no pueden vender esa historia, la de somos la manera de mantenernos, entonces serán condenados y culpados por todo lo que ha ocurrido, lo cual ni siquiera es justo para ellos, ya que como todos dicen aquí, es algo más grande que estos líderes anodinos. than just these nondescript leaders, but they have certainly proven unable. Pero sin duda han demostrado ser incapaces incluso de entender, y mucho menos de enseñar algo a su gente o de detenerlo. La situación en Europa ha empeorado. Por eso la popularidad de Starmer está por los suelos, y la de Macron también. Han estado en el poder, algunos más tiempo, otros menos. El señor Merz los está superando. Lleva menos de un año en el cargo y ya se está desplomando en términos de popularidad. La gente allí sabe que las cosas no van bien. Ahora bien, podrá encontrar las raíces del antislavismo y quién sabe qué otros tipos de enfermedades históricas residuales con las que conectar. Eso es lo que intentan hacer. Por eso Kallas dice disparates. Tiene que reescribir la historia mundial para mantenerse. Pero la pregunta es, ¿la gente allí se lo creerá o dirá, no, necesitamos un cambio? We need a change. And let me assure any Europeans watching. Y permítanme asegurar a cualquier europeo que esté viendo, a Estados Unidos, de arriba abajo y por el medio, le importan muy poco los europeos. La idea de que Estados Unidos los protegerá es infantilmente absurda, y siempre lo fue. Cuando el señor Trump se convierte en presidente y dice, ¿qué tiene de malo el señor Putin? Vamos a llegar a algún acuerdo con el señor Putin. Los europeos se vuelven locos. Él no. Entiende que podría haber dinero que ganar mediante algún arreglo con Rusia. Y tiene razón, podría haberlo. La alternativa no ha funcionado tan bien. La Guerra Fría no fue un gran éxito, aunque entiendo que ahora hay revisionismo que quiere hablar como si lo hubiera sido, pero en realidad no lo fue. Así que creo que lo que estamos viendo son los estertores de muerte de toda la idea europea, de toda la noción de que hay algo extraordinariamente especial en estas personas que les otorga ese papel dominante. Toda la noción del sur global es la exigencia de la gran mayoría de la gente de dejar de estar en una posición subordinada frente a los europeos. No es algo agradable de afrontar para los europeos, pero es la realidad. La importancia de China en el mundo proviene de cultivar cuidadosamente su alianza con el sur global. Europa intentó hacerlo a través de su sistema colonial y fracasó. China no establece colonias y tiene éxito. Esta triste realidad para Occidente se refuerza constantemente. Permíteme dejar otra cosa clara. No quiero asustar a la gente, pero seamos honestos. En los últimos meses hemos tenido un ejemplo extraordinario. Un incidente en el que murieron 85 personas en embarcaciones en el Caribe y algunas en el Pacífico. Lo extraordinario de esto es que no hay ningún intento de continuar con lo que había sido la política durante 100 años. Si hay un barco y eres un buque naval estadounidense y tienes sospechas sobre él, puedes acercarte, exigir el derecho a abordarlo, forzarlo si es necesario, y si hay drogas, puedes confiscarlas, arrestar a las personas y llevarlas de vuelta a su lugar de origen para entregarlas a las autoridades locales. Eso es lo que se hace. Pero hace 3 meses, el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Guerra decidieron saltarse ese procedimiento. Tenían prisa, de repente. Ya sabes, el señor Maduro está en el poder desde Chávez.
Así que tanto Chávez como Maduro han sido quienes son desde hace mucho tiempo. ¿Qué demonios está pasando ahora? El problema de las drogas en Estados Unidos no es peor de lo que solía ser. Quiero recordar a la gente que el narcotráfico es un delito en Estados Unidos. La gente es arrestada por ese delito todo el tiempo. Y cuando son arrestados se les asigna un abogado. Hay pruebas que pueden impugnar, tienen derecho a contrainterrogar, cuentan con un jurado y con un juez. Y si después de todo eso se les declara culpables, se les impone una pena de prisión. El narcotráfico no es un delito capital en Estados Unidos. No ejecutamos a las personas que son declaradas culpables. Uno de los que fue declarado culpable fue el expresidente de Honduras y fue condenado a varios años de prisión. Found guilty and given a prison sentence of several years. 2 weeks after he entered prison, Mr. Trump... 2 semanas después de que ingresara en prisión, el señor Trump lo indultó, a pesar de que había sido condenado por introducir cocaína por valor de millones de dólares en Estados Unidos. Esto ocurrió al mismo tiempo que ejecutaban a personas en un barco, sin juicio, sin jurado, sin juez, sin abogado, sin pruebas. Bien, hay que prestar atención a estas cosas. Esta es una declaración de que el señor Trump quiere hacerse con el petróleo de Venezuela. Es importante hacerlo. Arabia Saudí forma parte de los BRICS, y eso es un problema. Irán forma parte de los BRICS. China está asegurando su suministro energético entre Rusia, Oriente Medio y Venezuela. Se puede ver cómo y por qué esto tiene que ser interrumpido. Ninguna cantidad de violencia, ninguna cantidad de contradicciones con la ley estadounidense o el derecho internacional. No importa. Así que cuando él dice, voy a quedarme con Groenlandia, hay que prestar atención. ¿Es fanfarronería? Sí. ¿Es el típico farol exagerado del señor Trump? Sí. Pero también hay algo más en juego aquí. Existe esta idea en Washington de que al no haber podido detener a los rusos en Ucrania, porque eso se reconoce, por cierto, en los niveles más altos del gobierno estadounidense como una causa totalmente perdida, los europeos pueden pensar que aún hay algo que salvar allí. Pero la gente en Washington, prácticamente en todos los ámbitos, no lo cree así. Bien, entonces se trata de un país desesperado. El señor Trump crea vulnerabilidades. Está siendo atacado ahora mismo, incluso por los republicanos, por haber matado a la gente en los barcos. Son cosas que le están costando políticamente. Sus cifras también están bajando. Así que este es el caso de Estados Unidos y Europa, enfrascados en luchas entre sí, en luchas internas, y todo gira en torno a la división y el declive, sin que ocurra nada comparable en la relación, por ejemplo, entre China y Rusia, o dentro de los BRICS. Quiero decir, tienen sus diferencias, por supuesto, y conflictos que algún día serán explosivos, sin duda. Pero comprenden el momento histórico, y todos ellos se ven ahora como un bloque rico y cohesionado frente a un Occidente desesperado. Sí, tienen motivos de preocupación. ¿Serán aniquilados por una guerra nuclear desquiciada? Es una preocupación real, pero lo es porque Estados Unidos y Europa están en este tipo de declive histérico. Y quienes vivimos aquí debemos entenderlo, para darnos el marco político dentro del cual proponer una forma alternativa de abordar los problemas que se avecinan. Michael, cuando hablamos de Europa, ¿me oyes? Sí. Hablamos de Alemania y Francia. ¿Qué está pasando con el Reino Unido? Recientemente hemos visto nuevos artículos en el Financial Times que dicen que la economía británica se está derrumbando. ¿Qué está ocurriendo en el Reino Unido? Bueno, creo que durante el último mes hemos estado hablando del fracaso de la política arancelaria de Trump y de lo destructiva que ha sido para Estados Unidos. El impacto inflacionario de los aranceles de Trump, especialmente sobre materias primas como el acero y el aluminio, que se utilizan en toda la industria, ha sido hasta ahora limitado porque Estados Unidos tenía enormes reservas de estas materias primas. Ahora se están agotando
De repente, se están viendo las consecuencias de los aranceles en un fuerte aumento de los precios. El sector agrícola está siendo devastado. Creo que hablé la semana pasada, de que el problema no es solo la pérdida del comercio de soja. Tampoco hay suficientes silos de grano para almacenar la soja. Pero no se trata solo de la soja, también del grano, el maíz y otros cultivos, porque el precio de los insumos agrícolas ha subido muchísimo. Los precios de la maquinaria agrícola también han aumentado debido a los aranceles de Trump sobre las importaciones alemanas y de otros países europeos. Además de los aranceles nominales sobre los bienes procedentes de Europa, Trump ha estado gravando los componentes de acero y aluminio de estos tractores. Así que los agricultores no pueden permitirse tractores nuevos, y el precio de mercado de la maquinaria de recolección y de los tractores usados se ha disparado. El sector agrícola ha estado solicitando rescates del gobierno. Trump dijo originalmente, bueno, vamos a tener aranceles, y eso va a financiar el déficit presupuestario. Ahora tiene que gastar miles de millones, cientos de miles de millones más de lo que recaudan aranceles, para subvencionar la agricultura, la industria y las finanzas locales, solo para evitar su insolvencia. El efecto de los aranceles ha sido agravar el déficit presupuestario. En los últimos días, Trump ha anunciado que pretende nombrar a un responsable personal de la Reserva Federal que se ha comprometido a inundar la economía de crédito y a bajar los tipos de interés, para facilitar de algún modo que los bancos y la Junta de la Reserva Federal creen el crédito necesario para subvencionar la economía y permitir que el gobierno mantenga déficits presupuestarios, pagando intereses trimestrales a los bancos y a los tenedores de deuda federal estadounidense a tipos de interés bajos, no altos. Esto está llevando a los inversores extranjeros a deshacerse esencialmente del dólar y a salir de él. La solución de Trump es, bueno, quizá Bitcoin. Tal vez podamos lograr que la criptomoneda, en manos de la clase de cleptócratas y de gánsteres del mundo, se invierta en una criptomoneda respaldada por valores del Tesoro de Estados Unidos. Así que todo gira en torno a este tipo de flujo circular. Antes describí los problemas que tuvo la industria alemana con sus elevados costes de electricidad. En Estados Unidos, la expansión prevista de la inteligencia artificial, creo que necesitamos una nueva palabra para eso. Podríamos decir pensamiento no humano, o análisis de correlación sintética, que es como debería llamarse. Todo eso va a generar una demanda de electricidad que no existe y que no podrá satisfacerse durante entre 5 y 10 años. Así que los mismos costes eléctricos para que los propietarios calienten e iluminen sus viviendas y para que las industrias y empresas utilicen electricidad van a dispararse. Los aranceles de Trump han hecho que la economía estadounidense sea poco competitiva. Y el resultado aquí es el mismo tipo de desesperación que se ha encontrado en Europa. Creo que Richard y yo hemos usado esa palabra en las últimas semanas para describir la política aquí. Y aunque lo que hemos estado discutiendo hoy pueda sonar extremo, lo es solo porque no se habla de ello en la prensa estadounidense tal como es. No ha habido ningún debate sobre el hecho de que existe una alternativa, ni sobre hacia dónde conduce la trayectoria actual, la versión estadounidense del deseo de muerte europeo. Y quiero leer solo una cita de lo que dijo Dmitry Medvedev hace 1 o 2 días sobre el intento de Europa de secuestrar a Rusia. Dijo que si los europeos locos intentan, después de todo, robar los activos rusos congelados en Bélgica bajo el pretexto de un supuesto préstamo de reparación, Rusia podría considerar este movimiento como equivalente a un casus belli,
con todas las implicaciones correspondientes para Bruselas y los países individuales de la UE. Si ese fuera el caso, esos fondos tal vez tendrían que devolverse no en los tribunales, sino mediante verdaderas reparaciones pagadas en especie por los enemigos derrotados de Rusia. Recuerda que Medvedev fue presidente interino de Rusia. Ha estado desempeñando el papel de poli malo en la rutina de poli bueno y poli malo que mantiene con Putin, en la que él expresa lo que realmente siente Rusia hacia Occidente y hacia Estados Unidos. Russian feeling is toward the West and toward the United States, and Y estamos viendo una escalada del conflicto en el contexto de una economía estadounidense y europea que se está contrayendo, una escalada que se va a pagar con el sacrificio de la industria estadounidense y de sus empleados, de su fuerza laboral. La respuesta de Gran Bretaña y Estados Unidos es básicamente, bueno, tenemos que equilibrar el presupuesto después de haber recortado los impuestos al sector rentista, finanzas, bienes raíces y los monopolios de alta tecnología. Y dicen que tenemos que hacerlo poniendo fin a la seguridad social. En los últimos días, el Wall Street Journal ha sugerido que de alguna manera se podría reducir la retención mensual de los cheques de la Seguridad Social y de Medicare para ayudar a las familias estadounidenses a sobrevivir mientras sus costes de electricidad, vivienda y consumo siguen aumentando. Y lo que está haciendo este recorte de las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social en Estados Unidos será citado en el Congreso. Ese es su plan de juego. Decir, no hay dinero para pagar la seguridad social. Tendremos que abolirla y entregar el dinero al 1%, porque esa es nuestra filosofía. Así que, estás viendo lo que hemos estado discutiendo. Una guerra europea internacional y neocolonialista por la dominación mundial, que se convierte en una guerra de clases interna contra el trabajo e incluso contra la industria, por parte del sector financiero y los monopolios, esencialmente el 1%, desde Estados Unidos hasta Europa y el Reino Unido. La guerra de algún modo llevará todo esto a un punto crítico, y lo único que podemos ver es el colapso. Ahora mismo no hay manera de saber dónde acabarán las piezas. Dependerá de lo que Richard y yo llamamos conciencia de clase. ¿Habrá una propuesta que plantee que existe una alternativa? Nada de esto se está discutiendo en la prensa convencional. Supongo que nos corresponde a nosotros, en tu programa semanal, intentar explicar cuál creemos que puede ser la alternativa y cómo se está desarrollando, mientras vemos avanzar esta marcha hacia un declive mutuo. Richard, déjame. Aquí está el problema. El Imperio Británico ha desaparecido. Lleva desaparecido bastante tiempo, y los pequeños fragmentos que quedan se están desvaneciendo incluso mientras hablamos. Gran Bretaña tomó una decisión similar a la que Europa enfrenta ahora, pero tomó la decisión equivocada. Eligió renunciar a desempeñar cualquier papel en la economía mundial, aparte de ser el centro financiero de Londres. Hay razones históricas que explican por qué ocurrió eso, pero el resultado es evidente. Se sabía desde el principio. No se puede ser para siempre el centro financiero del mundo si ya no se tiene ninguna otra importancia en la economía mundial. En otras palabras, el auge de China, puedo decírtelo ahora, con la certeza que da observar la historia económica, no se limitará a fabricar vehículos eléctricos, paneles solares o inteligencia artificial. También van a dirigir el sistema financiero mundial, porque su moneda, o alguna moneda compuesta, si no convierten el renminbi o su propia moneda en la moneda global, va a absorber cada vez más negocios de Londres. No podéis resistiros. Y tenéis que estar estratégicamente nueva. Los británicos no tienen una idea, no tienen una nueva industria, no trabajando en un nuevo acuerdo con Europa. Y solo para provocar un poco a todos con lo que acaba de decir Michael, supongamos que planteas la siguiente pregunta.
Dado que Rusia es el país más grande del mundo por extensión geográfica, y ya sabemos que bajo su suelo, en distintas partes, hay petróleo, gas, tierras raras y quién sabe qué más, podría haber una forma de colaborar con los rusos para desarrollar toda esa riqueza. Mira, sabemos que los rusos están debatiendo esa cuestión con los chinos, y apuesto a que también lo están haciendo con los indios. No hay ninguna razón por la que no pudieran hablar de ello con Europa y con Estados Unidos. Es simplemente una forma diferente de imaginar cómo podría ser la relación. Pero si la única manera de acceder a ello es desmembrando Rusia en pequeños países derrotados, entonces estás siguiendo el camino que ya has elegido. Y todo lo que puedo decir a mis homólogos europeos es, ¿cómo os está yendo últimamente, diríais? Y la respuesta que todos conocemos, a Europa. Sí, exactamente. Muchas gracias, Richard y Michael. Michael, ¿quieres añadir algo? No, Es solo que cuando Richard dijo que Europa no tiene un plan, bueno, no tiene un plan, pero sí tiene una actitud. Y la actitud es, sí, queremos desarrollar los recursos rusos, por supuesto. Queremos que sean desarrollados por empresas estadounidenses y europeas, y queremos obtener todas las rentas de esos recursos naturales, no dejárselas a los rusos. Eso es el colonialismo. Nosotros nos quedamos con el dinero, no ellos. Es un choque de sistemas económicos. No es solo un choque entre países. Ni siquiera es únicamente un enfrentamiento político. Es un conflicto sobre cómo se va a organizar una economía, quién va a quedarse con el excedente económico y para qué se va a utilizar ese excedente. De eso va a tratar la lucha por salvar y remodelar la civilización. Sí, muchísimas gracias, Richard y Michael. Un gran placer, como siempre. Que lo paséis muy bien. Igualmente.